Ustedes recuerdan cuando Jacob estuvo muy anciano y estuvo en su lecho de muerte, y él llamó a cada uno de sus hijos y él pronunció palabra sobre Benjamín, David y cada uno de sus 12 hijos. Pero cuando llegó a Judá, su corazón fue ampliado y él dijo algo, y dijo: cachorro de león, Judá. Y luego hay una palabra que dice ahí en esa profecía, dice: y a él se congregarán los pueblos. Es decir, que nosotros nos encontramos aquí, en este lugar, porque hemos sido congregados en él. Ese es el fin. El Señor nos ha citado en estos momentos, en esta hora, para congregarnos en él. Yo quisiera orar por mí y también por ustedes, para que el Señor continúe ayudándonos. Padre, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, ha llegado la hora, Señor, de que tú sirvas la mesa. Y nosotros, Señor, tus hijos, queremos comer porque tenemos hambre y sed de justicia. Así es. Te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, que por tu Santo Espíritu tú puedas tomar tu palabra, que es vida, tu palabra que es carne, tejidos y nervios, tu palabra que nos nutre, que nos alimenta, que pueda sostener nuestras vidas en este peregrinaje al cual tú nos has llamado. Padre amado, ayúdenos, Señor amado, Dios mío, a poder discernir y entresacar aquello que es precioso de aquello que es vil. Le suplico la bendición por cada uno de mis hermanos de esta bella congregación Filadelfia, a Pastor Gregorio Macri, Señor, tu siervo, que tú, Señor, has sembrado en la República Dominicana por estos años, para que tu nombre sea exaltado, y que esta palabra, que para muchos es un poco difícil de recibir, porque no es parte de lo que predica la iglesia contemporánea, Padre amado, sino que tú esta palabra la tienes para aquellos, como dice en el libro de Apocalipsis, para los que tienen oído para oír lo que dice el Espíritu de Dios. Te suplico, Señor, que sea con nosotros y que tu nombre sea glorificado. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta palabra pues será en dos partes, de la misma manera que nuestro pastor Gregorio la pudo compartir. Estaremos tomando quizá la primera parte 50 minutos más o menos, y luego un receso de algunos 15 minutos, y luego hemos de continuar. El tema, yo me quedaba maravillado porque lo único que yo recibí del pastor, le dijo: ¿cuál es el tema? Y él me habló de puertas abiertas, y me habló de diseño, y como él testificó, la palabra diseño es una palabra que está muy cerca de mi corazón. Y el tema que va a ser en realidad una continuación de lo que él estuvo exponiendo en esas dos primeras secciones. El tema que yo quiero trazar en estas dos oportunidades es el diseño preexistencial y su propósito. Esa palabra, el diseño preexistencial y su propósito. Entonces ahí en esas tres palabras, primeramente tenemos el diseño. Yo voy a elaborar un poquito más en lo que el pastor Gregorio estuvo compartiendo. Y luego esa palabra preexistencial, que significa que es antes de todo lo que existe. Y luego la finalidad de ese propósito. Recibimos que Moisés ascendió al monte para recibir instrucciones 6 veces. Él ascendió al monte y descendió al monte. En una de esas ocasiones, cuando él ascendió al monte, en Éxodo capítulo 25, como escuchamos esta mañana, el Señor le muestra un modelo o un diseño. Y él le dice en el capítulo 25, versículo 9, en el capítulo 25, versículo 40, y también eso se repite en Hebreos capítulo 8, versículo 5, esta palabra: mira y haz conforme al diseño que te mostré en el mundo. En otras palabras, ten perspectiva, ten visión de aquello que yo te voy a mostrar. Ten visión, ten perspectiva, ten visión de lo que te voy a mostrar. Y ahí, en ese capítulo 25, usted encuentra que él comienza a revelarle el diseño del tabernáculo. Y él comienza a revelarle ese diseño desde el lugar santísimo con el arca. Luego
el arca y el propiciatorio, 2 piezas en el lugar santísimo. Luego la cortina, y le revela también lo que está en el lugar santo, 3 piezas, ¿no? El candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición, como es llamado el pan del rostro. Luego está el velo, y en el atrio exterior ya tenemos 5 piezas, 2 en el lugar santísimo, 3 en el lugar santo, y ahora van las 2 que están en el patio. Y viene entonces el lavacro, y luego viene el altar del sacrificio. ¿Cuántas piezas hay? Ahí tenemos nosotros 7, y claro que tiene que haber perfección, porque estamos hablando de los diseños de Dios, y tiene que haber perfección en cada una de esas partes. Todas esas cosas están en el Antiguo Testamento, toda la tipología. Dice la carta a los hebreos que eso es figura y sombra de lo que había de venir. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 41, el apóstol Pablo hablando dice: primero es lo natural, y luego lo espiritual. Primero es lo natural y luego lo espiritual. En otras palabras, esos diseños del Antiguo Testamento, el simbolismo, el tabernáculo, el arca de Noé, las túnicas de pieles, todo lo que nosotros vemos viene siendo figura y sombra. Sin luz no hay sombra. Entonces, el hecho de que el Señor da todos esos diseños en el tabernáculo, eso significa que hay una luz que se ha arrojado. ¿De dónde viene esa imagen? Esa imagen viene del mismo trono de Dios, porque todas esas piezas representan la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de esas piezas. Ahora, hay algo que mientras venía la palabra, yo pensaba, y yo quiero, si usted tiene alguna manera de buscarlo, ¿verdad? Quizá en la Biblia, por el celular, yo quisiera mirar qué es lo que pasa cuando el diseño es alterado. ¿Qué es lo que acontece cuando Dios quiere mostrarle su diseño a su pueblo? Y le quiere abrir, le abre esa puerta para mostrarle ese diseño, para que camine en obediencia, para que camine en santidad. Y ese diseño que Dios le muestra es alterado. Mira aquí, yo quiero ir aquí en Primera de Crónicas, en el capítulo 13 de Primera de Crónicas. Resulta ser que el arca tenía que ser trasladada de nuevo al pueblo de Dios. Y en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 3, dijeron: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjese, el arca, que representa la parte más importante del mobiliario, la parte que representa la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, dice que ellos no habían hecho caso. Dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, yo quiero que usted le preste atención a de qué manera ellos comienzan a trasladar el arca. Ustedes recuerdan que el arca tenía su dimensión. El arca era hecha de madera de acacia, la humanidad de Jesucristo, y era completamente tapada, sellada con oro. En eso nosotros vemos la humanidad de Jesucristo y su divinidad. Ahora, miren la manera que ellos comienzan a trasladar el arca. Dice aquí que David estaba muy alegre porque el arca iba a ser trasladada, y una vez más el arca iba a estar delante de la presencia de Dios. Y dice en el versículo 7, dice: y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Yo lo que quiero que ustedes, hermanos, piensen en estas palabras que ahora vienen. En un carro nuevo. Trasladen el arca que está en este lugar. Traigan el arca, y dice, en un carro nuevo.
Y dice aquí que Uza y Ahio guiaban el carro, era en un buey. Entonces, miren lo que acontece cuando ellos comienzan a mover el arca. Y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos, trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Y qué aconteció? Que Dios mató a Uza. Ahora, alguien dice, pero esto es algo terrible. ¿Cómo es que un hombre que está moviendo el arca de Dios intenta impedir que el arca de Dios caiga en el suelo, y por simplemente el hecho de que él intenta coger el arca para que no se caiga, viene fuego de Dios y lo mata? ¿Cuál es el punto de todo esto? La pregunta es, ¿qué es lo que acontece cuando los diseños de Dios son alterados? Esa es la pregunta. Y la respuesta es una sola: muerte. Muerte. Cada vez que los diseños de Dios son alterados en la vida del creyente, y yo sé que en nuestras vidas, nosotros, cada uno de nosotros, yo sé que en mi propia vida, he tenido el diseño de Dios delante de mis ojos, y el Señor me ha dicho a mí claramente: mira, y haz conforme al diseño que yo te he mostrado. Y por causa de la desobediencia, y por causa que yo quiero algo nuevo, no te quiero un carro nuevo. Pero mira lo que acontece después de esto. Después de esto, David estaba completamente triste porque Dios había matado a Uza. Y luego aquí en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12, él hace esta pregunta. Miren lo que pregunta. Y dice aquí, y el versículo 12 dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Mire esto aquí ahora. Versículo 13 es clave. Pues por no haberlo hecho así, porque no lo hicimos conforme a lo que Dios había establecido, muerte en medio del campamento. Esto es muy serio, hermano. Esto es muy serio. Porque la iglesia cree que a través de todos los siglos, la iglesia cree que puede improvisar. La iglesia cree que su agenda, su plan, su propósito, todo lo que tiene en su mente carnal es suficiente. Es como, por ejemplo, para darle un ejemplo, en los tiempos llegó un momento que Samuel estaba muy viejo. Te han leído 1 Samuel capítulo 9, y vienen los ancianos de Israel, le dicen a Samuel: Samuel, ya tú estás muy viejo, ¿sabes? Y tus hijos no andan en los caminos de Dios. ¿Qué le dice? Constitúyenos un rey que vaya delante de nosotros. Pero mire la palabra: ¿cómo tienen las demás naciones? Ahora, ¿quién es el rey del pueblo de Dios? ¿No es el Señor? ¿No estaba Dios canalizando su diseño, su gobierno, por medio de Samuel, aunque estaba viejo? Pero ellos alteran el diseño, cambian, y Samuel se entristece y va delante de Dios. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice: mira, haz como el pueblo quiere. Esto es terrible, porque cuando el pueblo de Dios no discierne sus diseños, cuando el pueblo de Dios insiste y persiste en alterar lo que Dios ha establecido, Dios le da las peticiones de su perverso corazón.
Ahora, miren lo que a mí me llama la atención por muchos años esto. Dice que cuando Saúl se ponía de pies delante de todos los hombres de Israel, dice que desde los hombros hacia arriba era más alto que todo el pueblo. Sabiduría para el que puede entender. Que está de los hombros para arriba. Está la cabeza. ¿Quién es la cabeza del pueblo de Dios? En el Antiguo Testamento, Dios, Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, mire esto: un cuerpo decapitado, un cuerpo con una cabeza falsa, porque el diseño, ¿sabe quién es el diseño? He hallado a David, hijo de Isaí, que hará conforme a mi corazón. Entonces, cuando se alteran los diseños, y aquí dice aquí, porque nosotros no lo hicimos conforme a lo establecido por Dios, por esta razón, por esta causa, nosotros hemos sido heridos, hemos sido completamente destruidos. Ahora, ese diseño, Dios lo ha mostrado a su pueblo. No es que el pueblo de Dios no tenga ese diseño. Primeramente, Dios comienza a tratar mostrando el propósito y su diseño a través de toda la revelación del Antiguo Testamento. Toda la revelación que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Comienza con el llamamiento de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis capítulo 12. Abraham, Dios le promete un hijo a Abraham. Dios le dice a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis: mira, ten por cierto que tú vas a ser padre de naciones. Es más, mira las estrellas en el firmamento, si tú las puedes contar, así será tu descendencia. Y luego le dice: mira, si puedes contar la arena que está a la orilla de la mar, así será tu descendencia. ¿Y qué le dice Abraham? Abraham le dice: ¿cómo que voy a ser padre de multitud si solamente tengo aquí a mi mayordomo Eliezer, y él por ley iba a ser el heredero de todo? Y Dios le dice: no, tendrá de tus lomos tendrás hijos. Acontece que pasa un tiempo, él se desespera, Dios le dice, el hijo de la promesa, en otras palabras, aquel que sería el diseño, porque por medio de él, ¿verdad? Usted ha leído Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces, él altera el diseño, una vez más altera el diseño, él se precipita, y ¿qué hace él? Él altera lo que Dios había establecido, y él toma a Agar, engendra una alteración del diseño, porque era por medio de él, y luego, al transcurrir el tiempo, si mal no recuerdo, 14 años después, es que Dios visita a Sara. Sara pregunta: ¿cómo puede ser esto que yo voy a tener deleite siendo que soy una viejita? En otras palabras, yo no puedo. Y Dios le dice: ten por cierto que para este tiempo, Génesis 21, vas a tener y va a concebir. Abraham engendra a Isaac. Isaac engendra a Jacob. Jacob engendra a 12 hijos, que esta mañana el pastor Gregorio estuvo hablando de los 12 hijos de Jacob, desde el primero hasta el último, y el significado. Es sumamente interesante lo que significa todo eso. Ahora, de esos 12 hijos, luego Jacob desciende a Egipto con su familia. Y Dios le dice a Abraham en el capítulo 15: ten por cierto que tú vas a descender a una nación extraña,
y que será esclavo en ese lugar por 400 años. Pero al cumplirse los 400 años, va a salir de ese lugar, va a salir con gran riqueza. Yo le decía a la iglesia, ¿usted cree que la gran riqueza con la cual salió el pueblo de Israel fue que los israelitas le dieron oro, plata, le dieron los egipcios le dieron todo tipo de cosas materiales? Gran riqueza, la gran riqueza. Bueno, yo le voy a mostrar cuál es la gran riqueza, porque tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el diseño de Dios para nosotros. Y luego al cumplirse los 400 años, Dios se le aparece a Moisés, en Éxodo capítulo 3, en la zarza ardiente. ¿Ustedes recuerdan esa palabra? Quítate los zapatos, porque la tierra que está pisando, tierra santa es. Y dice la palabra que Dios habla con Moisés, y por medio de un diálogo con el faraón, finalmente, después que le envía todas esas plagas, finalmente el pueblo de Israel sale del cautiverio de 400 años. Y esos cuando va a salir de 400 años, lo primero que tienen que hacer para ser parte de ese pueblo que tiene sus marcas y que tiene su diseño en Cristo Jesús, es que primeramente tienen que participar del Cordero. Lo primero, participan del Cordero. Y Dios le dice en el capítulo 12 del libro de Éxodo: toda la congregación de Israel tomará un cordero por familia. Y luego tomarán el cordero, lo matarán, tomarán la sangre y la van a poner en los postes y los dinteles de la puerta. Y la carne será comida asada. Quizás el padre no le gustaba la carne asada, tiene que ser asada porque es parte de las cosas de Dios, de los diseños de Dios. Y luego, finalmente, ellos salen. Pero hay una parte en ese capítulo 12 del libro de Éxodo que me llama la atención. Y es lo siguiente, que dice: toda la congregación lo inmolará. Singular. Toda la congregación inmolará el cordero. Ahora, había 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, eso lo sabemos. Es decir, probablemente había más de 1 millón de personas que salieron en el Éxodo. Pero dice ahí que toda la congregación lo inmolará, lo matará. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que en medio de esa multitud de corderos había el diseño de Dios, que era el cordero. Singular. El cordero. Toda la congregación lo inmolará, lo matará. Porque en todo eso que primero es lo natural, primero es lo material, lo natural, y luego lo espiritual, se está reflejando. ¿Recuerda? No hay sombra si no hay luz. Que estaba reflejando, eso lo vamos a ver en la segunda parte, que estaba reflejando ese cordero, ese diseño, ese cordero inmolado, que luego dice que fue inmolado cuando preexistencial, antes de la fundación del mundo. Esto que nosotros estamos haciendo hoy aquí, en este día, según el calendario nuestro, 2018, esto ya fue preparado antes de la creación del universo. Y ahora nosotros, en estos tiempos, estamos entrando en ese propósito. Bueno, lo próximo entonces, como parte de ser pueblo de Dios, primero viene siendo la sangre, luego viene el bautismo. ¿Qué acontece después? Tiene que cruzar el mar Rojo, toma esa vasta multitud innumerable, y todos ellos entran. El Señor abre, como si fuese, la manera que yo lo veo es como
un ataúd, ¿entiendes? Un ataúd, una caja, la tapa de un ataúd, muerte, el pastor lo hablaba esta mañana, muerte, para luego tener vida. Ellos fueron, y dice en el Nuevo Testamento que todos ellos fueron bautizados ¿en quién? Bautizados en Moisés. Eso es parte del diseño. Todos fueron bautizados en Moisés. Entonces, después de ese gran evento, el pueblo comienza a recibir los estatutos, los mandamientos y los decretos. Sabe que no solamente son los 10 mandamientos, sino que hay 603 estatutos. En total, 603 estatutos. Es decir que era en realidad una carga que el pueblo no podía cumplir. No podía cumplir. Por eso es que el primer pacto, el primer diseño, lo primero que Dios revela, tenía que terminar, ¿verdad? Para que luego se manifieste, como dice el Salmo 40, que es un salmo mesiánico: sacrificio y ofrenda no quisiste, como está escrito en el libro de mí. Quita lo primero, quita aquel mandamiento que no se puede cumplir, quita lo que tiene que ver con el monte Sinaí, para que se establezca lo que tiene que ver con el monte de Sión. Gloria a Dios. Quita aquello que al hombre le es imposible porque tiene un corazón de piedra, para que se establezca por medio de aquel que tiene el oído del Padre. Note lo que dice en el Salmo 40, dice: has horadado mis oídos. ¿Sabe lo que significa? Ha marcado mis oídos. Y eso viene de la costumbre judaica de que cuando un esclavo que estaba en la casa servía por 6 años, luego él llegaba el día de la liberación de ese esclavo, pero él iba delante de su amo y le dice: yo amo a mi amo, yo amo a mi esposa, porque él le había dado esposa, y amo a mis hijos. Yo no voy a salir de esta casa. Entonces dice la palabra que este esclavo era tomado delante de los jueces de Israel y con una lesna le marcaban el oído. ¿Está entendiendo? Le marcaban el oído. Cristo tiene el oído marcado. Cristo es el Hijo obediente del Padre. Y si nosotros como su pueblo, la obediencia es el fundamento de toda buena obra. La obediencia es el fundamento de toda buena obra. Y por eso que dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, lo que está escrito en el libro de mí. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, yo quiero ir ahora un poco al libro de Hebreos capítulo 9 para que veamos otro aspecto con relación a todo esto que estamos hablando. En Hebreos capítulo 9, yo quiero leerla aquí. Hebreo es una carta de contrastes, hay muchos contrastes. Usted encuentra, por ejemplo, que habla de mejor sacrificio, mejor ofrenda, mejor sacrificio. En el capítulo 9 de Hebreo dice, versículo 1: ahora bien, aún en el primer pacto, el primer diseño del tabernáculo, tenía ordenanza de culto, pero había un problema. Era un culto a un Dios que es espiritual, pero ¿cuál es el problema? Un santuario terrenal. ¿Están entendiendo? Un culto que está llamado a ser en espíritu en verdad, pero ella ya llevado a cabo en un santuario terrenal. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto de esta manera. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban estas piezas: el candelabro, la mesa, los panes de la proposición,
Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes, mire cómo, continuamente para cumplir los oficios del culto. Es decir, que ese diseño tenía que llegar a su fin. Cuando yo pienso en esta palabra, yo pienso en las cosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo en estos últimos días. Yo le contaba a los hermanos que la razón por la cual ustedes se encuentran en esta congregación local donde ustedes se congregan, y la razón por la cual yo me congrego en la ciudad de Nueva York, es que Dios está haciendo un llamado en los 4 puntos de la tierra para mostrarle a su pueblo lo que yo llamo un camino más excelente, para mostrarle a su pueblo ese diseño, para mostrarle a su pueblo, para alimentarlo de lo mejor del trigo, para que comamos su carne, bebamos su sangre, para que seamos, como decía la palabra en el día de hoy, ese sacerdocio real, ese reino de sacerdotes. Usted recuerda que Melquisedec, rey de Salem, es una figura perfecta de Jesucristo. Y los ministerios, por ejemplo, Melquisedec, rey de Salem, era simultáneamente sacerdote y rey, según el orden de Melquisedec. Y nosotros estamos predestinados a llevar a cabo, ser, como se decía la palabra, un reino de sacerdotes. Pero también habla de un reino, de ser parte de ese reinado. Si Cristo es sacerdote, nosotros somos colectivamente un reino de sacerdotes. Cristo es rey de reyes, señor de señores. Nosotros también somos llamados a ser reyes, con R minúscula, ¿me entiendes? Con R minúscula, a ser reyes juntamente con Él. Ese llamado que Dios le está haciendo al pueblo de Dios en estos últimos días, no es solamente a nosotros. Esta palabra está repercutiendo en los 4 puntos de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué será que la gran mayoría no responde a ese llamado? Porque Dios trata de corazón a corazón. Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Para darle un ejemplo, en los tiempos de restauración, ¿verdad? Viene el hermano de Nehemías y lo viene a visitar en el palacio de Susa, allá en Babilonia. Él era el copero del rey. Él tenía un buen trabajo. Él solo lo que tenía que hacer era probar el vino del rey. Y dice la palabra que él le pregunta que cómo están sus hermanos. Pero mira la palabra que usa. La palabra que usa. El remanente está en gran oprobio. Y los muros están completamente destruidos. Es decir, que el llamado que Dios nos hace a nosotros como su pueblo, como su remanente, al mostrarnos ese diseño, es para remangarnos las manos, porque son muchos los escombros. La palabra que venía en la noche, que el pastor leyó de Isaías 61, ¿ustedes recuerdan? ¿Ustedes recuerdan Isaías 61? Sí. Que decía, que dice que son los escombros de mil generaciones. Entonces ese remanente a quien Dios le muestra ese diseño es para trabajar a la manera de Dios, es para trabajar fatigosamente por el poder que el Espíritu Santo nos da para nosotros llevar a cabo esa obra. Entonces nosotros no podemos pensar que
que una vasta multitud se va a oír. No. Usted lo sabe, ¿verdad? En las iglesias del Apocalipsis. Yo estoy predicando de Apocalipsis en estos últimos días. Y usted sabe que él le dice, él le habla, dice, hay unos pocos ahí, ¿no? Hay unos pocos que no han contaminado su vestidura. Hay unos pocos que no han contaminado su vestidura. Estos son dignos. Y usted encuentra que siempre ese remanente a quien Dios le muestra el diseño es un pueblo dentro del pueblo. Es un pueblo dentro de un pueblo. El remanente a quien Dios le muestra el diseño es un pueblo dentro de un pueblo. No es que toda la vasta multitud, usted lo puede ver de otra manera, lo quiero poner por diferente óptica. Juan capítulo 6. Jesucristo hace milagros, Jesucristo hace maravillas. Le dan 5 panes y 2 peces. Él comienza a hablar, a predicar, a mostrar el diseño, el propósito de Dios con esas vidas. Habían más de 5,000 personas. Y luego él le habla y les dice a ellos, si ustedes no comen mi carne, si ustedes no beben mi sangre, ustedes no tienen parte conmigo. ¿Ustedes recuerdan esa parte? Sí. Si no comes mi carne, si no bebes mi sangre, ustedes no tienen parte conmigo. En otras palabras, cuando uno come, eso se convierte en que carne, tejidos y nervios, es parte de uno. Si ustedes no entran íntimamente en una relación, la palabra Leví, de esa palabra, de las 12 tribus, los nombres que más los 2 nombres que más me llaman la atención son Judá y Leví. Judá porque Cristo viene de la tribu de Judá, y Leví porque Leví significa casado, juntado. Eso es lo que significa, es un casamiento. Eso 32, los que estén de parte de Jehová, cuando hubo rebelión, el becerro de fundición, los que estén de parte de Jehová, júntense conmigo. Esos son los que no se contaminan. Esos son los que disciernen el diseño de Dios, que Dios le ha mostrado. Los demás se contaminan, pero no eran parte del pueblo de Dios. La mayoría se contaminaron, y solamente el sacerdocio, solamente Leví. Y Dios le dice, vamos a ver si es verdad. Tome la espada y mate a cada uno, a su prójimo, todos los rebeldes. ¿Cuántos murieron? ¿Quién recuerda? 3,000 murieron en ese día. Cuando hay rebelión, hay muerte. Cuando se altera el diseño, hay muerte. Pero cuando Dios toma a su pueblo el día de Pentecostés y se reúne su pueblo, 120 personas en el aposento alto, y están todos unánimes en un mismo espíritu, y había 16 nacionalidades ahí porque habían subido para el día de Pentecostés, derrama el Espíritu Santo de Dios en ese lugar. Ahora, ¿cuántos se convirtieron en el primer sermón? ¿Cuántos se convirtieron? Compadre, 3,000. El sermón de Pedro. Sí, fue el primero. No sé si alguien se le enciende la luz. Cuando se altera el diseño, mueren 3,000. Mueren 3,000. Cuando se cumple el diseño, Cuando Dios lo congrega, Dios salva 3,000. salva 3,000. ¿Puedo ver? Amén. Cuando el pueblo está en el diseño de Dios, diseñando el propósito de Dios, Gloria a Dios. y Dios se reúne, Dios salvó 3,000. Cuando el pueblo se revela, hay muerte. Cuando usa toque el arca, hay muerte. Usan un carro nuevo. Al Señor hay que impresionarle, ¿sabe? Dicen que vamos a impresionar al Señor. El Señor merece lo mejor. El Señor merece lo mejor. Sí. Vamos a hacer un templo en Honduras de 5 millones. O de 8 millones. O vamos a hacer uno en la Florida de 4 millones. Eso sí, el diseño. Como que esa alteración, esa prepotencia del corazón corrupto del hombre va a impresionar a nuestro Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, nosotros
este remanente que Dios ha llamado en estos últimos días, el Señor nos está llamando a que esa palabra, mira y es conforme, no te alteres. Las otras 11 tribus se rebelaron según Levita. No te alteres. Moisés se precipitó porque era en Isaac, era el diseño. Él inventó y dicho sea de paso que era el código de Hammurabi, que eran las leyes de ese tiempo, decía que si un hombre vivía con una mujer que era estéril, que él legalmente, pero eso no fue lo que Dios le dijo. Abraham, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Que era de tu mujer, de Sara. Amén. De Sara. Así es. ¿Por qué? Porque Dios quería manifestar su omnipotencia. Amén. Yo soy el Shaddai. Amén. Entonces, es constantemente, Dios tiene con su pueblo una lucha. Dios le muestra su diseño, le muestra lo que Él quiere, y el pueblo quiere. Mientras hablo, el Señor trae a mi mente esta escritura. Si mal lo recuerdo, está en Isaías 4. Si mal lo recuerdo. En aquel día, dice Jehová el Señor, 7 mujeres tomarán del manto a un judío y dirán: nosotros queremos llevar tu nombre. Solamente queremos llevar tu nombre. Pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Danos tu nombre. Solamente danos tu nombre. Y nosotros, 7 es el número de plenitud. Nosotros vamos a llevar, danos tu apellido, danos tu nombre. Pero nosotros vamos a seguir lo que nosotros queremos hacer. Esta es la condición de un pueblo que no discierne espiritualmente. Quieren el nombre del Señor, quieren los beneficios del reino, pero no quieren el rey. Quieren Dios, si usted cuenta, Dios le dice que cuando entren a la tierra de Canaán, Dios le va a dar provisión, yo le he contado, de 7 alimentos en la tierra de Canaán. El diseño de Dios es perfecto. Tiene sus huellas digitales. Y le dice ahora, ellos dicen: nosotros estamos cansados de aquello que tú has predispuesto para nosotros. Maná por la mañana, maná al mediodía. Padre Santo, amén. Y si Dios no hace algo, maná todos los días. Pero ellos se quejaron. Estamos cansados de aquello. ¿Y qué dice el libro de los Salmos que era el maná? Ese era mi ¿Qué dijo Jesucristo cuando llegó y aplicó? O sea, recuerden, sombra, diseño de sombra, toda la tipología, y la luz viene ahora. La luz ahora viene al cumplimiento y le dice: vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá eternamente. En otras palabras, al rechazar el maná, estaban rechazando a Cristo. Así es. Y en 1 Corintios capítulo 10 dice, y la roca que le seguía, ¿han leído? 1 Corintios 10:4. La roca, ellos creían que ellos seguían a Jehová. Dice, la roca que le seguía era Jesucristo. Entonces todo eso que es algo que aparentemente es natural, que aparentemente no tiene significado,
estaba saturado de los diseños de Dios, de los propósitos de Dios para la vida de ellos. Entonces, es una cosa que verdaderamente Dios tiene que darle al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros, ojos para ver, oídos para oír. Yo le voy a dar otro ejemplo, son tantos ejemplos que le puedo dar. La señal del ciego de nacimiento. La señal del ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. Está este ciego de nacimiento, Jesucristo dice, esa es la segunda señal. La primera señal es cuando Cristo toma algo que es natural, agua depositada en ¿cuántos odres? ¿Cuántos odres había? 6 tinajas. ¿Cuán 2? ¿De qué hacen las tinajas? ¿De qué? ¿Cuándo fue el hombre creado? ¿Qué día fue? El sexto. ¿Qué representa el agua en las escrituras? Lo humano, la humanidad. Y viene Jesucristo y le dice, tomen ahora el agua y muéstrenlo al maestresala. Convierte aquello que es natural con aquello que es espiritual. Ahí, en lo que tiene que ver con los diseños de Dios, lo primero es la conversión. Entonces, lo primero que tiene que acontecer, lo primero que aconteció en la vida nuestra, ¿qué fue? Nacer de nuevo. Cuando Cristo convirtió a estas tinajas y por su espíritu la convierte en el vino bueno. Ahora, la segunda señal, Juan capítulo 9, tiene que ver con discernimiento, tiene que ver con poder ver los diseños de Dios, y para eso se requiere la obra sobrenatural de Jesucristo en la vida de una persona. Yo le he hablado, yo he predicado de restauración por décadas, igual que el pastor Gregorio. Hemos hablado de restauración, pero nosotros estamos completamente convencidos que nosotros no podemos darle vista a los ciegos. Nosotros no podemos sanar a nadie espiritualmente. Ahora, cuando el ciego de nacimiento, el Señor le pone lodo en sus ojos y le dice que se vaya y se lave, luego él regresa con su vista completamente sanada. ¿Cuántos años tenía él de ceguera? 38. Es una señal porque el pueblo de Israel, ¿cuántos años de ceguera espiritual tuvo el pueblo de Israel? Eso usted está entendiendo, el idioma que estamos hablando. Israel, porque es una señal. Es una señal. Es una señal. Entonces, le dice, ¿quién pecó? Este es su padre. ¿Qué le dijo? No. Es para que la maravilla de Dios, la gloria de Dios, se manifieste en este hombre que simbolizaba la ceguera de Israel. Ahora, él va y comienzan a cuestionar. ¿Qué fue lo que te pasó? La conversión. ¿Qué fue lo que te aconteció? Ese cambio que ha ido en tu vida. Y le dice, bueno, este Jesús simplemente me dio la vista. Vienen los escribas, los fariseos, y comienzan a cuestionar lo que Dios ha hecho. ¿Qué edad tiene? Pregúntale a él. Le preguntan a él, ya se lo he repetido. Y comienzan un diálogo teológico con él. Le dice, tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Se había dicho que si alguien se identifica con Jesús, iba a ser expulsado. Iba a ser expulsado. Finalmente,
ahí hay tres grupos. Ahí están la élite religiosa, que tiene ojos y no ve, tiene oído y no oye, porque ese es el problema con los diseños de Dios. Dios tiene que obrar Él directamente en cada persona para que pueda verlo directamente. Y luego, ahí está el primer grupo, la élite religiosa, lo que tienen su lugar seguro. Luego está el segundo grupo, lo que aman la gloria de los hombres, que son los padres del hombre ciego. Él no quería perder su lugar. No sé si usted está entendiendo. Cuando Dios llama a uno y comienza a mostrarle su diseño, y Dios comienza a poner hambre y sed de justicia, yo me preguntaba, ¿y a dónde me voy a congregar? Y la congregación estaba a 8 casas de mi casa. Diga usted, estaba ahí mismo. ¿Y a dónde yo me voy a congregar? Porque estaba el yo estaba haciendo esto, yo estaba envuelto, mi pastor, mi hermano querido, pero Dios me estaba mostrando su diseño. Quería que entrara por esa puerta, me estaba abriendo, la llave de David estaba abriendo, y él quería que yo entrase por esas puertas. Y finalmente, ¿dónde me voy a congregar? El ciego de nacimiento. ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento, hermano? ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? El ciego de nacimiento dice que a él lo sacaron de la iglesia, lo expulsaron. Pero miren lo que dice. Y hallándole, ¿quién lo buscó? Jesús lo buscó, dice, y hallándole. Es decir, que todavía la obra del diseño primeramente es lo natural. Primeramente, lo que el Señor hizo con su vida fue que le sanó sus ojos. Eso es algo simple. Y luego, cuando le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le dice, ¿quién es él para que cree en él? Y dice, yo soy. ¿Recuerdan? Esa palabra. Cuando dijo, yo soy, como usted quiera, Yahweh, Jehová, Elohim, el nombre divino, dice que se postró y le adoró. Ahí fue que dio el diseño. Ahí fue que dio el diseño. Ahí, en ese momento. No fue cuando le, porque simplemente le dio el vista. No se está entendiendo. ¿Cómo es posible que Israel, más de 1 millón de personas, vieron el diseño del tabernáculo, comieron del maná en el desierto, tomaron de las rocas de la peña, querían carne, le dio codornices, la columna de nube, el fuego, milagros, maravillas, y solamente de la primera de todos los que salieron del cautiverio, aún ni Moisés entró a la tierra. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra? Porque 120 años representa lo natural, representa lo viejo, representa aquello, el mandamiento no cumplido, y tenía que venir un Josué, un Yeshua, que representa a Jesucristo, el cual había de llevar al pueblo de Dios al puesto seguro. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, esos diseños Dios, y por eso es que dice, miren lo que dice, esta palabra por más de 20 años ha impactado mi corazón. Y le doy gracias a Dios porque lo escribí, el Señor la trae a la mente porque quiere que yo se la deje a ustedes. Es el Salmo 103, versículo 7. Y después de esto vamos a tomar el receso, que dice lo siguiente: sus caminos
sus diseños se lo notificó a Moisés. Pero a los hijos de Israel, sus obras, sus caminos, Moisés vio las obras, Moisés vio el maná, vio el agua de la peña, vio el tabernáculo, porque en el capítulo 40 él trató de entrar y la gloria de Dios descendió y él no podía entrar. ¿Sabe por qué no podía entrar? Porque la casa no era para Moisés. Así es. Porque la casa es para habitación de aquel que es el dueño de todos los diseños y Moisés era siervo sobre la casa. Vamos a orar y vamos a tomar un receso. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte las gracias, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias por tu palabra. Prepara nuestro corazón para esto próximo que sigue, que tú nos dé la gracia, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento y que en todas las cosas el glorioso nombre de Jesucristo sea muy exaltado. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Quebrantados los huérfanos llama, uniéndonos